tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de la soledad. Hoy, como la vez pasada, vamos a incluir en este tiempo dos temas que aparecen en nuestro libro. Uno es soledad por el rechazo y el otro es soledad cuando los hijos se van de casa. Entonces, estos dos temas son los que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué les parece si oramos para empezar a poner este tiempo en las manos del Señor? ¿Les parece? Padre Celestial, gracias te damos porque siempre estás con nosotros, porque nunca nos dejas, porque siempre estás ahí mostrándonos con detalles, con cuántas cosas que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. De veras te damos las gracias, ponemos este tiempo en tus manos. Yo te ruego que tú animes y fortalezcas a mis hermanos en la fe, para que ellos se puedan dar cuenta que no están solos, que tú no los rechazas, que tú los amas tal como son. Y Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo no sé cómo fue tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, porque esta soledad por el rechazo se da sobre todo en esa etapa de nuestras vidas. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, yo tenía una amiga, bueno, que es que amiga, ¿verdad? Porque había otra persona que me lastimó mucho. Me hacían mucho bullying porque era yo exageradamente flaca, me decían espiritifláutica o fantasmagórica de lo flaca que yo era. Y yo no decía nada, yo no me defendía, pero me hacían mucho bullying. Y en una ocasión había unas amigas ahí que estaban compartiendo un chiste y pues yo me reí del chiste y en eso volteé a ver a otra amiga. Bueno, no me llevaba bien con ella, pero ni mal, o sea, ni fu ni fa, pero sin querer la volteé a ver y yo me estaba riendo del chiste que estaban compartiendo y ella pensó que me estaba riendo de ella, llega conmigo y me da una bofetada y yo me quedé, pues, ¿yo ahora qué hice, no? En eso iba pasando el coordinador y fui y la acusé con el coordinador y el coordinador solo dijo, ya, perdónense, ya olviden esto, ¿no? Entonces yo hice eso porque mi papá desde pequeña me enseñó a no pagar mal por mal, me enseñó que no me defendiera yo. Entonces yo ya la perdoné, no hice nada, pero nunca me imaginé que el hecho de no defenderme fue que mi amiga de ese tiempo dijo, no, yo ya no puedo seguir con nuestra amistad porque no te sabes defender. Yo dije, ¿cómo es posible esto, no? Y ahí yo sufrí el primer rechazo, digámoslo así, en cuanto a una amistad y por eso en la clase pasada yo les platiqué mi testimonio, que formé una ligadura de alma luego con otra amiga, la que se fue a vivir lejos y ahí entendí cómo el rechazo te puede llevar a la soledad. ¿Por qué? Porque te vas aislando. Yo ahí me alejé de todos porque me rechazaban, formaban sus grupitos y a mí me excluían. Y entonces yo me aislé y me metí a estudiar. Ahí yo todavía no era cristiana, pero puedo entender cuando, por ejemplo, muchos jóvenes tratan de encajar en alguna parte y se sienten rechazados o excluidos. En el libro de la soledad metí varios testimonios de personas que ellas mismas escribieron su testimonio y me apoyaron en este libro y quiero leerles el testimonio de una jovencita. Tal vez tú te puedas identificar como joven con este testimonio. Ella escribió, para mí la soledad es sentir y pensar que eres incomprendido por tu alrededor y por lo tanto no logras ver que los demás se interesen o se acerquen a ti.
He sentido la soledad cuando veo que gente a mi alrededor, tanto en la iglesia como en lugares seculares como en la escuela, se reúnen en ciertos grupos y rara vez te integran. En mi caso, junto con la inseguridad, me hace sentir precisamente esa soledad. Este es el testimonio de una jovencita que sufrió el rechazo desde pequeña y cuando fue creciendo ese rechazo lo empezó a sentir en el ámbito, en la escuela y también dentro de la iglesia. Entonces, cuando personas te rechazaron desde pequeño o desde pequeña, ese rechazo va en aumento y puedes llegar a sentir la soledad cuando ves que te excluyen, cuando ves que no te integran en alguna actividad o en algo en especial. Entonces, es importante entender que aunque todos nos rechacen, el Señor no lo hace. Y quiero que analicemos la vida de José, pero desde otro punto de vista. Si se acuerdan de la historia, José era el consentido de su papá Jacob. Él tenía otros 11 hermanos, pero como era el consentido de papi, sus hermanos lo alucinaban y eso hizo que lo quisieran matar. Sin embargo, por la intervención de Rubén, no lo mataron y lo echaron en una cisterna. Imagínate lo que ha de haber sentido José. En esa cisterna no había agua, pero seguramente estaba fría, tal vez húmeda, no lo sabemos. Pero ¿qué habrá cruzado por la mente de José en esos momentos? Y vemos cómo después lo sacan de ahí y lo venden. Si quieren ir buscando, por favor, Génesis 37, 28. Vemos que lo sacan de la cisterna y lo venden y podemos ver más adelante, ahorita lo vamos a ver también, cómo él sentía o lo que sentía y cómo le suplicaba a sus hermanos que no lo vendieran. Entonces vamos a ver primero Génesis 37, 28 y dice así: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vean ahora lo que dice Génesis 42, 21, porque más adelante, ya cuando, si conocen la historia, ya cuando José toma el puesto como segundo al mando después de Faraón y que Dios lo exalta en tiempos difíciles, sus hermanos van, piden semillas para comprar, etcétera, y ahí se topan con José, ellos no lo reconocen, pero vean lo que dicen los hermanos en esa etapa de sus vidas. Dice Génesis 42, 21, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. José se sentía rechazado en esa cisterna, lógicamente se sintió muy rechazado por sus hermanos cuando lo vendieron. Yo creo que nunca se imaginó que sus hermanos tal cual lo odiaban, le tenían envidia. ¿Qué sentimientos tenían como para quererlo matar? Y todo ese rechazo, pues claro que lo sintió. Sin embargo, es importante que veamos que José no se amargó. Vean lo que dice Génesis 39 del 1 al 5, para que veamos que José entendió que aunque él estaba solo, aunque sus hermanos lo habían rechazado,
Dios estaba con él y por eso Dios pudo hacer grandes cosas en su vida. Vamos a leerlo. Génesis 39, del 1 al 5. Y dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces vemos que José hizo lo que tenía que hacer a pesar del rechazo que había sufrido, y él no se amargó. Es de suma importancia entender que a veces Dios permite estas situaciones dolorosas de rechazo en nuestras vidas como parte de nuestra preparación. Dios tiene grandes cosas para ti y va a usar todo lo que tú has vivido para poder prepararte para cosas mayores. José llegó a ser el segundo de Faraón, y él, como les decía, no se amargó. Él perdonó a sus hermanos, siguió adelante con su vida. Y vean lo que dice Romanos 8:28. Esto es un pasaje bíblico que muchos tal vez no sepamos de memoria, pero esto es importante entenderlo. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay cosas que tal vez tú estás viviendo ahorita, gente que te está rechazando y tú no entiendes el por qué. No te amargues, perdona a esas personas. Quiero que reflexiones por un momento desde cuándo te sientes rechazado o rechazada. Tal vez fue desde la infancia, tal vez desde el vientre de tu madre te rechazó, tu padre te rechazó, tal vez tus padres te rechazan todavía, eres el patito feo de la familia. Tal vez tu padre te abandonó o tu madre te abandonó. El punto es que Dios quiere que tú sanes esa parte para que tú puedas entender que tienes un Padre en los cielos que no te rechaza. Vean lo que dice Salmo 27:10, por favor, para que entendamos que tenemos un Padre en los cielos que está ahí para cuidarnos, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él no te rechaza, Él te acepta tal y como tú eres. Vamos a leerlo. Salmo 27:10 dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Vayan ahora al Salmo 68, del 5 al 6, para que entendamos lo que realmente es un huérfano para Dios, porque todos aquellos que se consideran huérfanos, y ahorita les digo lo que para Dios significa un huérfano, vamos a leerlo primero. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Para Dios un huérfano no solo es aquel que perdió, o sea, que partió, que falleció
su padre o su madre. Para Dios, un huérfano es aquel que, aún teniendo a sus padres, no están fungiendo o no están llevando a cabo la función que tienen como padre o madre, de tal manera que el hijo puede sentirse solo porque no tiene el amor del padre o de la madre, se siente rechazado por ellos. Puede ser un hijo con un padre o una madre presente pero ausente. Entonces es importante que entiendas que tú encajas, si tú tienes eso, dentro de lo que es un huérfano. Y tienes que entender que tú tienes en el cielo un Padre celestial que te ama con un amor incondicional, con un amor eterno, con un amor que nunca te va a dejar de amar. Si quieren, por favor, buscar Romanos 8:31. Y ahorita les digo que otros versículos para que entendamos el gran amor que Dios nos tiene. Ahora, les decía que cuando tú sufres desde pequeño el rechazo de tus padres, tú caes en una baja autoestima. Ese rechazo también lo puedes sufrir en la escuela, en la etapa de tu infancia, en la escuela con algún maestro. Puedes sentirte rechazado. He visto a personas que han sido rechazados por sus maestros y cómo les afecta luego cuando van creciendo, se sienten muy inseguros. El rechazo trae inseguridad y trae baja autoestima, como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, para sanar esa herida, primero tienes que dejarte llenar por el amor del Señor. Y entonces, cuando te dejas llenar por el amor del Señor y entiendes que no estás solo, que no estás sola, que Dios no te rechaza, tú vas a caminar en victoria y vas a poder cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Vamos a leer Romanos 8:31, dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 35, ahí mismo de ese capítulo, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Vayan ahora al verso 37 y dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí vemos que el amor de Dios es incondicional. No importa si te han rechazado, Dios no lo hace y Dios lo permite para forjar carácter, para forjar madurez, para que tú puedas dejarte consolar por Dios y luego consolar a otros. Alguien que ha sido rechazado puede entender a aquellos que son rechazados, porque vas a poder tener esa empatía y vas a poderlos ayudar. Entonces tenemos que entender que Dios no nos rechaza y es importante que tu mirada ya no la pongas en las personas que te rechazan. Ponla en el Señor, porque Él no te rechaza, y perdona y bendice a aquellas personas que en alguna etapa de tu vida o tal vez actualmente todavía te rechazan. Algo que ya hemos mencionado, pero que quiero mencionar nuevamente porque creo que es importante, es que tú te puedes dar cuenta que eres una persona que ha sido rechazada cuando ves moros con trinchete. O sea, crees que todo mundo te rechaza cuando que en realidad no te rechazan, pero tú ya estás tan ciscado, tan ciscada, que piensas que todos te rechazan.
crees que todos te ven de una manera mala, cuando que no es así, pero tú ya estás tan ciscado que crees que todo mundo te rechaza. Y hoy quiero que pongas tu mirada no en las personas, sino en el Señor y te dejes llenar por el amor del Señor. Perdona a las personas que, como te decía, que te rechazaron en una etapa importante en tu vida, porque todos necesitamos sentirnos amados. Pero hoy quiero que te sientas amado o amada por el Señor. Entonces, aquí termina esta lección, es muy pequeña. Quiero que oremos. ¿Y qué les parece si hoy decides perdonar a aquellas personas que te han rechazado y que te dejes llenar por el Señor para que se vaya esa soledad que estás sintiendo? ¿Les parece? Vamos a orar y ahorita continuamos con el otro tema. Padre Celestial, gracias te damos porque en ti podemos encontrar ese perfecto amor que nos va a hacer sentir completos. Tú no nos rechazas, tú nos amas con nuestros defectos, con nuestras virtudes, y por algo tú permitiste en nuestras vidas ese rechazo. Hoy queremos perdonar y bendecir a aquellas personas que nos han herido, que nos han lastimado, que nos han rechazado, que nos han lastimado de una manera física o verbal. Y hoy te las entregamos. Padre Celestial, si alguno de mis hermanos o hermanas sufrió bullying en alguna etapa de sus vidas, yo te ruego que puedan perdonar a aquellos que los lastimaron y los hirieron. Y Padre Celestial, te entregamos a todas estas personas que nos han herido, que te puedan conocer, Señor. Y yo te ruego que tú llenes el corazón de mis hermanos con tu amor, como lo has hecho conmigo, Padre. Yo te ruego que quites toda soledad que pudieran sentir por haber sido rechazados y que se levanten en victoria y sigan adelante con sus vidas como lo pudo hacer José. Yo te ruego que ellos puedan ver en José un ejemplo de no amargarse, sino de perdonar a aquellos que los rechazaron, levantarse, seguir adelante, sabiendo que tú estás con ellos. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, y por esa obra hermosa que tú vas a hacer en sus vidas, para que lleguen a ser instrumentos tuyos y puedan traer también sanidad al corazón de otros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a seguir con el otro tema, que es soledad cuando los hijos se van de casa. He visto a muchas madres caer incluso no solo en soledad, sino en depresión, porque no pueden aceptar que sus hijos se hayan ido de la casa. Tenemos que entender que tus hijos tienen que salir en un punto de la casa, salir del nido, volar para formar sus propias familias. También a veces nuestros hijos se tienen que ir de casa porque se van a vivir a otra parte. Tenemos que aprender a soltarlos. O también se quieren independizar y ya no quieren pues estar ahí en casa, y eso es válido. Vean lo que dice Génesis capítulo 2, verso 24, que es un verso que es de suma importancia entenderlo como padres, porque de ahí entendemos que tenemos que soltarlos y dejarlos ir, porque es el diseño de Dios. Dice Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si llega tu hijo, tu hija y te dices que ya me voy a casar, no te pongas triste. Digo, cuando es con la persona que Dios tiene para ellos, incluso pues te vas a tener que poner contenta porque ganas un hijo y ganas una hija. No pierdes a tu hijo ni pierdes a tu hija. Cambia ese enfoque. Como Noemí,
cuando se quedó sin hijos, pero adoptó a Ruth como si fuera su hija, era su nuera, pero la adoptó como si fuera su hija. Entonces, cuando tú te enteres de que tu hijo o tu hija tienen un novio o novia, pero de manera formal que ya se van a casar, no te pongas triste, al contrario, acepta a tu nuera o a tu yerno como parte de tu familia, acéptalos como tus hijos, y es importante que los sueltes y los dejes ir. Aquí la palabra dejará significa precisamente eso, significa soltar o dejar ir. Tus hijos tienen que aprender también a equivocarse. A veces como papás queremos que no sufran, que no pasen por lo mismo que nosotros, y tratamos de evitarles angustias y nos metemos en sus vidas cuando que ya casados son harina de otro costal. A veces incluso les compramos un terreno o decimos, ay, bueno, vamos a reedificar la casa, vamos a reconstruirla, para que un piso sea de tus hijos y otro piso tuyo. No hemos entendido aquí que la palabra dejará implica distancia también. No conviene para nada que tú vivas con tus padres estando casado o casada. No es el diseño de Dios. Muchos problemas podrías evitarlos en tu matrimonio si tú vives aparte. Es mejor vivir en un cuartito los dos, o si tienen hijos, ustedes dos y sus hijos, que vivir con los padres estando casados. Ese no es el diseño de Dios, que vivan los hijos casados con los padres. ¿Por qué? Porque los padres luego se van a estar metiendo en la vida de los hijos, van a tratar de solucionarles, como les decía, sus problemas, y ellos tienen que aprender a vivir su vida. Cuando tú te metes constantemente en sus vidas, no dejas que maduren, tienes que soltarlos. Tienes que enseñarles a que aprendan a volar por sí mismos, como las águilas. Hay un librito pequeño que Dios me permitió escribir que se llama Suelta a tus hijos, y en la portada viene un águila con sus polluelos. ¿Tú sabías que el águila, cuando construye el nido, pone espinas en la parte de abajo? Cierta clase de águilas, no todas. Pone espinas en la parte de abajo y luego las cubre para que al principio estén cómodos los polluelos y todo, y no les piquen las espinas. Pero llega un punto en el que los polluelos tienen que aprender a volar y tienen que salir del nido. Y a veces tú ves al águila, al padre o a la madre, y ves al polluelo ya casi de su estatura y sigue ahí en el nido. Y él no quiere volar, está muy cómodo. Entonces lo que hacen las águilas es que quitan la parte cómoda del nido para que salgan las espinas y el polluelo quiera salir del nido y que aprenda a volar. Entonces a veces si no quiere, lo empuja del nido para que aprenda a volar. Al principio, como que la madre se pone abajo y lo sostiene y ya luego lo vuelve a poner al nido. Pero cuando no quiere aprender a volar, deja que se estampe, porque quiere decir que no nació para ser un águila. Digo, esto es algo cruel, ¿no? Pero nos ilustra lo importante que es que los hijos salgan del nido y aprendan a volar. Cuando son pequeños, cuando están aprendiendo a caminar, estamos ahí como papás tratando de impedir que se caigan, ¿sí o no? Y cuando aprenden a caminar, cuando los sueltas. En una de esas estás volteado, y de repente te fijas en él y ya lo ves caminando. Y es cuando aprendes a soltarlo que él aprende a caminar. Como padres tenemos la obligación
de enseñarle a nuestros hijos a aprender de sus errores, pero también a soltarlos. Van a caer muchas veces, pero tienen que aprender a levantarse y a seguir caminando. ¿Por qué? Porque no siempre te van a tener a ti. Tristemente veo padres que les hacen todo a sus hijos. Tal vez fueron padres que sufrieron mucho y quieren evitarles el sufrimiento a sus hijos y por eso hacen todo por ellos. Pero, ¿qué pasa si un día tú ya no estás y ellos están acostumbrados a que tú les hagas todo? En vez de hacerles un bien, les haces un mal. O no solo a hacerles todo, sino a darles todo. El día que tú ya no estés, ¿cómo le vas a hacer? Los padres que les hacen todo a sus hijos, que les dan todo a sus hijos, están criando a hijos que cuando crezcan se van a sentir indefensos, se van a sentir que no pueden y les va a dar miedo enfrentar la vida sin sus padres. Entonces, como padres tenemos que empujar a nuestros hijos a que aprendan a vivir por ellos mismos, a que aprendan primero que nada a depender de Dios, no depender de sus padres. Y tristemente muchos padres han educado a sus hijos a que los hijos dependan de ellos en lugar de depender de Dios. Entonces, esto de veras con todo mi corazón yo les digo que es de suma importancia que aprendamos a soltar a nuestros hijos. Ahora, si tus hijos ya volaron del nido y tú sientes esa gran soledad, es importante que busques hacer algo con tu vida. Mis hijos, desde que ya volaron del nido, es cuando más tiempo he podido dedicarle al Señor. Más tiempo he podido predicar, me han invitado a otros lugares y con más libertad puedo servirle al Señor. Entonces, todo en el tiempo del Señor es hermoso. Quiero que vayan por favor a Eclesiastés 3:1 para que entendamos que Dios no se equivoca y que tú entiendas que todo en el tiempo del Señor es hermoso. Dice así Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El problema es cuando tus tiempos no están alineados a los tiempos de Dios. Tal vez tus hijos ya se casaron y tú no aceptas el que se hayan casado y estás de madre metiche metiéndote en sus vidas. Tienes que entender que sus vidas son punto y aparte y que tu vida ahorita es una etapa nueva. Cuando se van del hogar tus hijos, tú empiezas una etapa nueva. Ahora he visto también que los padres cuando están tan relacionados, pero de una manera equivocada con sus hijos, cuando parten, no cuando parten, cuando se salen del nido, digámoslo así, están tan acostumbrados a estar con sus hijos, su vida está enfocada en sus hijos, que se encuentra luego el matrimonio solo, sin los hijos, y entre ellos no se llevan, porque todo lo que hacían era para sus hijos, y no se prepararon para ese tiempo en el que iban a estar solos. Y muchos matrimonios, cuando los hijos ya vuelan del nido, no se entienden y se divorcian. En vez de luchar por su matrimonio, en vez de ver la manera de ahora ellos otra vez comenzar en otra etapa y aprender a disfrutarse nuevamente como pareja. Ahora,
con todo esto que les digo, no significa que ya no veas a tus hijos, no, significa que les des su espacio y cuando llegues a verlos, no es de que los veas otra vez todo el tiempo. Y cuando tienen nietos, que tú cuando los veas los puedas disfrutar realmente. No tienen idea de cómo yo disfruto a mis nietos. Hay unos que veo más que otros, pero a todos mis nietos cuando los veo, para mí son una gran bendición. Y cuando veo a mis nietos es como una segunda oportunidad que Dios me da, porque con mis hijos yo cometí muchísimos errores. Como padres no fuimos buenos padres, mi marido y yo cometimos muchos errores, pero ahora con los nietos es como una segunda oportunidad que Dios nos da de dedicarles el tiempo que ellos merecen, dedicarles tiempo en donde los escuchas, estás con ellos, etcétera, ¿no? Pero todo en el tiempo del Señor es hermoso y eso es la clave para no sentir soledad cuando tus hijos parten de tu casa. Tienes que buscar no estar de ocioso o de ociosa. Hay muchas cosas que puedes hacer cuando ya tus hijos no están. Puedes incluso estudiar algo que antes no podías porque estabas cuidando a tus hijos. Tal vez querían viajar y como tenían a sus hijos no podían viajar, ya los dos ya no están trabajando y tienen chance de viajar. Viajen, aprovechen ese tiempo ahora que están solos y hagan esas cosas que antes no podían hacer porque estaban sus hijos. Entonces busquen hacer cosas. Ahora hacer labor social en ese tiempo también es hermoso. Hacer labor social te llena de una manera impresionante. Hay otras personas que también los necesitan y aunque tus hijos estén lejos, aunque tus hijos en esta Navidad no puedan estar contigo, hay muchos hijos espirituales, muchos hijos dentro de la iglesia, muchas personas jóvenes dentro de la iglesia que necesitan de tus abrazos, que necesitan de tu amor. Adóptalos como hijos y tú puedes darles ese amor que ellos necesitan. Entonces, tenemos que ser personas que aprendan a soltar a sus hijos y también a saber cuándo estar con ellos y cuando estés con ellos y con tus nietos, disfrútalos. Amén. Entonces, vamos a orar para soltarle hoy tus hijos al Señor. Ahora, yo sé que hay hijos que tal vez están perdidos, están en las drogas, están en el alcohol y eso les pega muy duro a los papás. Hoy te invito a que se los sueltes a Dios para que Dios pueda tomar el control de sus vidas. Yo tuve que hacer eso con mis hijos. Tengo 3 hijos. El mayor cayó en drogas, cayó en el alcohol, muchos de ustedes lo conocen, es Marto, el hip hopero, y mis otros 2 hijos fueron abusados sexualmente. Entonces yo como mamá mucho tiempo me sentí culpable y yo decía, ¿dónde estaba yo como mamá? Estaba tan metida en mis propias broncas dentro del matrimonio, en cosas de la iglesia, que no les dediqué el tiempo que ellos se merecían, no los escuché lo suficiente. El punto es que lo que sí hice fue soltárselos al Señor y por la gracia y la misericordia de Dios, ellos ahora les sirven los 3 al Señor. ¿Por qué? Porque como Ana se los solté al Señor. Si te fijas, Ana pidió, y lo estuvimos viendo, pidió un hijo para que le sirviera al Señor, pero cuando lo destetó, se cree que ella destetó a Samuel entre los 2, 3 años y se lo entrega a Elí. Y ahí esa palabra destetar significa madurar. Cuando tú le sueltas a Dios a tus hijos, figura de destetarlos, digámoslo así, cortas cordón umbilical, permites que ellos maduren,
permites que Dios obre en sus vidas. Entonces yo se los entregué al Señor, yo sí se los ofrecí también al Señor a mis 3 hijos en las madrugadas cuando todavía los 3 estaban en la casa y pues estaba el ambiente horrible en la casa, había de todo en la casa. Yo iba en las madrugadas, ponía mi mano sobre sus cabezas y yo oraba por cada uno de ellos y se los ofrecía al Señor. Y yo le decía, Señor, te entrego a mis hijos y yo te pido que te sirvan. Y yo no sé, yo creo firmemente que las oraciones de una madre suben como flechas directas a la presencia de Dios. Entonces no dejes de orar por tus hijos y hoy te invito a que se los sueltes al Señor. Y más si se van a casar, suéltaselos y déjate llenar por el amor del Señor. Busca actividades, busca servirle al Señor, porque eso te va a ayudar a ti para que no sientas esa soledad. Amén. Entonces vamos a entregarle hoy a nuestros hijos y vamos a orar por ellos y a pedirle al Señor que nos ayude a no sentir esa soledad por la partida de nuestros hijos, ya sea que se casaron, se fueron a vivir lejos, etcétera. Amén. Padre Celestial, gracias te damos porque a todos mis hermanos que les has permitido ser padres, yo te ruego que tú les ayudes a poder soltar a sus hijos, a poderte soltar a ti a sus hijos. Hoy te los soltamos y te damos las gracias porque sabemos que como padres no somos perfectos. Hemos fallado mucho y hoy te pedimos perdón si nosotros hemos querido controlar sus vidas, si nos hemos metido en sus vidas y no hemos permitido que crezcan y que maduren. Perdónanos si les hemos dado todo y si les hemos querido evitar algún sufrimiento por haber ellos fallado, Señor. Hoy entendemos que tenemos que soltarlos y si tienen que tocar fondo para que puedan voltearte a ver a ti, hacerlo así, como nos lo ilustra la parábola del hijo pródigo. El padre soltó a su hijo y se fue, pero nunca dejó de orar por él. Y cuando lo vio de lejos, con los brazos abiertos, corrió a él, lo perdonó y lo recibió. Padre Celestial, hoy te entregamos a todos esos hijos que están en malos pasos, que están en el alcohol, que están en las drogas. Señor, te los soltamos para que tú puedas tomar el control de sus vidas. Y Padre, danos sabiduría como padres para soltártelos. Padre, si nuestros hijos ya están casados, ayúdanos a no controlar sus vidas. Ayúdanos a poder ser de bendición en el tiempo en que lo necesiten. Poderles ayudar, pero no cuando nosotros queramos, sino cuando ellos nos pidan que les ayudemos. Danos sabiduría y ayúdanos, mi Dios, a que nuestros tiempos estén alineados a tus tiempos. Ayúdanos a entender que cuando nuestros hijos se casan o nuestras hijas se casan, no perdemos a nuestros hijos, sino al contrario, ganamos una hija y ganamos a un hijo, Señor. Padre, ayuda a mis hermanos a poder soltar a sus hijos para que puedan volar del nido, para que puedan crecer y madurar. Y Señor, gracias porque te tenemos a ti como ese Padre perfecto que los vas a cuidar, que los vas a guiar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por este tiempo, que Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima.